Muy buenos días a ustedes de UCI Noticias. Gracias por permitirme expresarme a su audiencia. Sí. Destino a responder a sus preguntas. Sí, sí, congresista. Justamente, además de votar por la vacancia, usted usó frases de alto calibre que han sido bastante cuestionadas en redes sociales y le deseó la pena de muerte al presidente por traición a la patria, como lo acabo de decir, y también por macrocorrupción. ¿Usted se reafirma con estas expresiones? Definitivamente que sí. Nosotros hemos llegado al Congreso con las propuestas que el país también tiene de repente en el menú de propuestas que expresan los políticos, ¿no? La población que ha votado por mi persona ha votado por una pena de muerte para los corruptos, para los presidentes que han traicionado al país durante estos 28 años de constitución fujimorista. Entonces, la población que ha votado por mi persona ha votado justamente por un cambio de constitución y ha votado por este tipo de medidas radicales. Entonces, lo mínimo que se había anticipado ya desde el 11 de septiembre al señor Vizcarra, ¿no? Usted está yendo directo a la vacancia y a la cárcel. Ya, pues, y en este caso, cuando se ven signos de macro corrupción, definitivamente nuestra propuesta es eso. Ahora, no es un exceso, congresista, porque si bien es cierto, se conoce que esta fue la propuesta de su bancada, eso se sabe, pero todavía la medida es inconstitucional y esto hasta el momento pues significaría violar los tratados internacionales suscritos por el Perú. Ningún delito contempla en el Código Penal que plantea, digamos, la pena de muerte como una sanción. Entonces, en ese sentido, ¿usted considera que matar es la solución o tener estas expresiones en pleno debate para la vacancia presidencial ha sido la adecuada? ¿Ha sido una expresión realmente que debería generar el aplauso de la opinión pública? Porque más que eso ha generado mucha crítica, congresista. Bueno, como le digo, desde que aparecimos en la escena política en el país hace 20 años, la propuesta de fusilamiento a los traidores a la patria, en este caso los presidentes que han cometido macrocorrupción, ha recibido mucha polémica, mucha crítica. Obviamente pues por un sector pues que está coludido con la corrupción, pero cada vez la gran mayoría de la población también clama una pena de muerte para violadores, para corruptos, y esto es una medida, como digo, cada vez mayor. Es una actitud de la comunidad, de la población, una opinión cada vez mayoritaria. Y esto no es ninguna novedad, o sea, en pleno siglo XXI existe pena de muerte en muchos países desarrollados que tienen muchas más comodidades, muchos más derechos que nosotros, mucho más desarrollo que nuestro país, y existe la pena de muerte. Eso no es ninguna novedad. Simplemente, escuchas bien el audio, mi participación dice ahí bien claro que espero que sea fusilado por traición a la patria en un nuevo contexto legal con una nueva constitución. Ok, pero básicamente le está deseando la muerte al presidente, sea ahorita, sea más adelante. Ahora, para usted no es suficiente, digamos, que todo esto vaya... Nadie está, digamos, diciendo que el presidente no tiene responsabilidad o que tenga que ser investigado. De hecho, se están realizando investigaciones. Ahora, él está protegido, evidentemente, y ahorita no puede ser denunciado, pero él sí va a pasar por una serie de investigaciones y cuando termine su mandato va a tener que responder como tiene que ser. Ahora, para usted no es suficiente ni eso ni que se le hubiese vacado. O sea, la única opción para usted sería la pena de muerte. No, yo pienso que la inmediata opción era que sea vacado o que renuncie y luego que siga procesado, que la justicia se encargue de procesar sus delitos. Finalmente, por todos los delitos en las que está involucrado prácticamente y en las cuales trata de evadir la justicia, por eso es que trata de hacer una estrategia con sus mismos cómplices, es justamente porque sabe que está metido en macro corrupción. Mira, mientras siga esta constitución, todos los presidentes que tengamos van a cometer lo mismo, todos van a estar enmarcados en la corrupción, en la macro corrupción, en la traición a la patria, en el entreguismo, porque eso está plasmado en la constitución. Entonces, cualquier presidente, entre Merino o entre quien sea, va a terminar comprendido en esas causales de pena de muerte que nosotros proponemos. Y y esto es un problema personal con Vizcarra, nosotros lo hemos planteado esto hace mucho tiempo. Es lo mismo que esperamos para todos los traidores a la patria, llámese Vizcarra, Toledo, Kuczynski, Ollanta. Ahora, la vacancia fue presentada por una causal en específica, incapacidad moral permanente. El Tribunal Constitucional, por supuesto, tiene la tarea de poder interpretar
este aspecto. Sin embargo, la incapacidad moral del presidente pues no está aprobada. Si hablamos de moralidad, pues este es subjetivo, ¿no? Porque tiene que ver, es decir, la moralidad para mí o el término no tiene el mismo significado que pueda tener usted. Sin embargo, ¿le pareció idónea esta causal que se haya utilizado para querer vacar al presidente? Las interpretaciones ya las conocemos, hemos escuchado a muchos constitucionalistas, analistas políticos respecto a que no tenía validez, era inconstitucional presentar una vacancia por este término. En ese sentido, ¿usted qué piensa al respecto? Porque en realidad intentar vacar al presidente por inmoralidad o por incapacidad moral permanente no era el término adecuado. De hecho, el Tribunal Constitucional finalmente va a marcar un precedente sobre esto, ¿no? Pero no tenía validez, congresista. A ver, la vacancia, el proceso de vacancia es un proceso democrático y que está en varias constituciones, inclusive en esta constitución fujimorista. Ahora, no es ninguna novedad, se hizo el proceso de vacancia también para el mismo señor, para el mismo Toledo. El último presidente que ha sido renunciado, Kuczynski, también ha sufrido un proceso de vacancia. Eso no es algo escandaloso, no es antidemocrático, para nada. Y justamente ¿por qué? Porque tenía pues faltas a la moral, era un mentiroso, había negociado con empresas como Odebrecht y había recibido pues coimas o había recibido dinero de esas empresas cuando él era ministro de Economía en el año 2005, 2006. Estaba comprendido en varios procesos, o sea, te digo, lo mismo pasa con el señor Vizcarra. Esos audios donde él trata de manejar una situación con sus subordinados para evadir la justicia, para evadir al Ministerio Público y a la Comisión de Fiscalización, justamente porque ahí se está viendo justamente delitos que tienen que ver con macrocorrupción. Definitivamente pues lo tachan su catadura moral. Y aquí la única institución encargada de definir si eso no es incapacidad moral es el Congreso. No lo hace eso el Tribunal Constitucional. Entonces, está dentro de la potestad del Congreso definir si eso no es incapacidad moral. Y ya el Congreso se ha pronunciado, ya el Congreso lo ha discutido, lo ha evaluado y finalmente pues ha dicho pues que no le ha dado la razón en todo caso a Urresti, ¿no? Y a Vizcarra. O sea, para usted el Tribunal Constitucional no tendría nada que hacer en este asunto. El Tribunal Constitucional ha cumplido su tarea. Le han pedido a ellos una demanda de competencia, ¿no? Y sí, pero el Tribunal Constitucional ha sido aceptada. El Tribunal Constitucional ha aceptado que definitivamente lo ha admitido a trámite y le ha dicho que, bueno, lo que has pedido, la medida cautelar no procede y ha dejado en manos del Congreso que prosiga el proceso de vacancia. Y eso se ha dado de la manera más democrática posible. Pero el Tribunal Constitucional no ha dicho que es válido que se haya querido vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Eso no es así, congresista. Es más, nadie le ha preguntado eso tampoco. El Tribunal Constitucional en un plazo máximo de 3 a 5 meses se va a pronunciar, va a dar las especificaciones y la interpretación correcta a esta causal, pero no ha dicho en ningún momento que primero esto lo decide el Congreso de la República y como el Congreso de la República dice que se le tenía que vacar al presidente por incapacidad moral permanente, tiene que ser así y es así y está correcto. Eso es lo que no ha dicho el Tribunal Constitucional, congresista. Bueno, existe una medida cautelar que ha solicitado el Ejecutivo al Tribunal Constitucional. Sí, y el Tribunal Constitucional lo que dijo es que como ya había perdido fuerza en el Congreso de la República lograr los votos para vacar al presidente, es que ellos en realidad, y porque los argumentos del Ejecutivo no eran lo suficientes como para interrumpir la presencia o la defensa del presidente ante el Congreso, es por eso que ellos rechazaban la medida cautelar. Pero lo otro no es así, congresista, lo que usted acaba de precisar. Pero lo otro todavía no se ha expresado el Tribunal Constitucional, pues. Lo que pasa es que la señora Ledesma había dicho que en realidad ellos habían escuchado a los líderes políticos, a los principales voceros, y todo hacía parecer de que se había caído un poco la decisión o el intento de querer vacar al presidente. Bueno, ese es un tema que finalmente el Tribunal Constitucional tiene en sus manos y va a tener que explicarlo, interpretar correctamente la causal por la inmunidad, querer vacar a un presidente por incapacidad moral permanente.
Eso no está en discusión, eso se va a esperar a que se pronuncie al respecto. La vacancia no ha sido dada. Aquí lo que ha generado muchos comentarios congresistas es lo que usted había expresado, que como bien indica, cuando se postuló para el Congreso, su bancada había propuesto justamente la pena de muerte por traición a la patria y macrocorrupción. Pero cuando usted dijo eso en el pleno debate, sí generó muchos comentarios negativos incluso. Esa era la consulta respecto a esto, pero lo otro sobre la inmunidad, sobre la vacancia al presidente, sí es algo que todavía el Tribunal Constitucional va a tener que definir y marcar un precedente sobre este término. Claro. Vamos a estar al tanto entonces. Congresista, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a usted. Saludos. Buen día.